Hola a todos, mi nombre es Nicolás Castro y junto a mi compañero Robo Guamán le estaremos presentando lo que es nuestro proyecto de finalización de la asignatura Aprendizaje de Máquinas, ¿sí? El cual se trata de clasificación de especies de hojas utilizando distintas técnicas de Machine Learning. ¿Sí? Les estaremos explicando cuál es nuestra principal motivación, de qué se trata el problema y los principales desafíos que se encuentran, el dataset que utilizamos y bueno, algunos problemas que tuvimos por ahí. Visualizaremos los datos para ver si es que existe alguna relación evidente en ellos. Y bueno, mi compañero Robert les explicará dos algoritmos el de Super Vector Machines y Canier's Neighborhood que fueron utilizados para clasificar. Y luego les explicaré brevemente de qué se trata el entrenamiento y la clasificación que hicimos, los resultados que obtuvimos, ¿cierto? Y conclusiones y trabajo futuro y posibles mejoras, ¿ya? Eh, bueno, todos sabemos que el área de Machine Learning ha explotado y su aplicación es bastante amplia en distintos de muchas áreas de la ciencia, sitio web, bioinformática, marketing, optimización, robótica, ¿sí? Y dentro de nuestros intereses está el área de visión, que es bastante también transversal a todas estas áreas, bioinformática, robótica sobre todo, y que un componente bastante importante de las arquitecturas de toma de decisiones, por ejemplo, de robots, ¿cierto? O si se quiere detectar una enfermedad en un encefalograma o en, no sé, en muchas otras aplicaciones, ¿sí? Y dentro de la cantidad de tareas que uno puede realizar en visión, lo primero es poder clasificar objetos, por ejemplo. ¿Sí? Por ello, nuestro problema se trata de clasificación de hojas y nosotros queremos reconocer hojas para, por ejemplo, reconocer especies de árboles y que le puedan ser útiles a un robot para tomar decisiones en agricultura o para algún aficionado que esté interesado en aprender más de la biodiversidad. Así que es un problema de aplicación directa y bastante entretenido. Y, y eso, los principales desafíos del problema son encontrar primeramente una base de datos que tenga la suficiente cantidad de muestras y que éstas se encuentren tomadas bajo un marco experimental. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros queremos concentrarnos en la clasificación y no en la robustez a cambios ambientales, por lo que no queremos fotos o imágenes de hojas que sean tomadas, digamos, en el aire libre, ¿sí? Sino que para realizar un entrenamiento y evaluar los clasificadores tienen que ser imágenes que estén bien tomadas sobre algún fondo blanco, por ejemplo, y que sean más útiles, ¿sí? Luego se debe decidir qué características van a ser las que extraeremos de estas plantas o de estas hojas, digamos, que sean lo suficientemente fuertes y que nos permitan diferenciar las clases, ¿cierto? Y por último, elegir un método de clasificación que funcione bien para las características extraídas. Sí, ya bueno. El dataset. Primeramente nos encontramos con un dataset que se llama 100 Plant Species Leaves, eh, que consta de 100 distintas especies de plantas con 16 imágenes para cada planta. Cada imagen, o sea, cada muestra de hoja, tiene además asociada un vector, o bueno, tres vectores de características asociadas a la textura, al color y a descriptores locales de cada hoja. ¿Sí? Bueno, rápidamente descartamos la opción de utilizar este set de datos porque no nos permitía realizar un buen clasificador. Evidentemente, pues tiene una cantidad muy grande de características, una cantidad muy grande de clases que evaluar y muy pocas muestras por cada clase. Así que no se podía construir un clasificador que fuera lo suficientemente bueno. ¿Sí? Luego nos encontramos con Flavia Project, que es un proyecto para clasificación de hojas, pero utilizando redes neuronales. Nosotros no utilizaremos redes neuronales, pero sí utilizaremos la base de datos que generaron ellos, que consiste en 32 clases de diferentes plantas con entre 45 y 75 muestras por clase. ¿Sí? Ahí varía de clase a clase. Lo cual es bastante mayor a lo que ya teníamos. Así que nos quedamos con este set de datos
que aquí, como pueden ver, este es un ejemplo de una... Bueno, ahí se me fue la presentación. Aquí pueden ver una muestra de una clase, ¿cierto? Una hoja, en este caso un árbol de tulipán chino. Y aquí unas hojas de castaño chino, ¿sí? Y así otras 30 clases diferentes. ¿Sí? Nosotros trabajaremos solo con 10 clases para aliviar la carga computacional. ¿Sí? Pero existen 32 clases y esto puede ser expandible a las otras clases. ¿Sí? Bueno, el siguiente problema es la elección de características que sean lo suficientemente fuertes para diferenciar una clase de otra. En Vision existen muchos algoritmos o métodos para extraer características que son van desde lo simple a unos que son bastante complejos y bueno, por un tema de tiempo nosotros elegimos los que son más simples. ¿Sí? Eh, la primera característica que decidimos usar es la razón de área perímetro. Esta característica corresponde a uno puede, como se vio en la imagen para el 100 plant set, uno puede crear una imagen binaria de la hoja, ¿cierto? Y a esa imagen binaria puede asociarle un contorno, ¿sí? Y puede realizar un ratio entre el área de la hoja y el perímetro o el largo de este contorno. Sí, eso es una característica bastante fuerte. También tenemos la excentricidad, que es un valor que caracteriza las curvaturas de la hoja, ¿sí? Qué tan curvas o no curvas son las hojas. También extraímos el largo del eje más largo, ¿sí? De cada una de las hojas. La envoltura convexa, que corresponde a la relación entre el área de la hoja y el área de su envoltura convexa. ¿Qué es la envoltura convexa? Es el resultado de unir todos los vértices de manera que la figura formada por la hoja sea convexa. ¿Sí? Y por último, dos características que están basadas en la escala de grises de la hoja. No ocupamos los colores porque todas las hojas son verdes, así que nos son bastante útiles. Y decidimos usar la escala de grises. ¿Sí? El valor medio de la escala de grises por hoja y la varianza de la escala de grises por, eh, por cada muestra. Bueno, una vez que las características se encuentran extraídas, ¿sí? Pasaremos a visualizar un poco los datos para ver si existe alguna relación que pueda ser evidente y que nos permita ver si es que el set de datos que elegimos es lo suficientemente bueno y nos va a poder permitir separar las clases. ¿Sí? La primera forma de visualizar los datos es a través de histogramas. ¿Sí? Estos histogramas son por cada característica y separados por las clases. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un gráfico de la excentricidad y que cada histograma, digamos que está sombreado de distinto color, corresponde a una clase diferente, así que es relativamente fácil ver a cuál corresponde cada uno. ¿Sí? O sea, si es que existen diferencias notorias entre una clase y otra. ¿Sí? Aquí podemos ver el área, la relación de área-perímetro, la relación o sea, el eje más largo, ¿sí? Y por último, las medias y las varianzas de las escalas de grises. Eh, Podemos ver que existen ciertas tendencias para algunas clases que son bastante marcadas, ¿sí? Y para otras no tanto, no sé, no es tan fácil de ver algunas otras, pero sí se puede notar que hay distribuciones diferentes para cada característica en cada clase. ¿Sí? Luego podemos visualizar, por ejemplo, una correlación de las características por cada clase. Digamos, agrupamos las muestras en una clase y calculamos la correlación de las características. ¿Sí? Aquí se puede ver que, por ejemplo, las características están demasiado correlacionadas en todas las clases no nos van a entregar demasiada información para poder diferenciarlas. ¿Sí? Por ejemplo, serían las que encuentran aquí en el centro. ¿Sí? Esto nos permite darnos una idea rápida de cómo pueden estar correlacionadas las características. ¿Sí? Y uno de los gráficos que a mí más me llamó la atención, ¿sí? General,
es un gráfico de scatter, ¿sí? Que trata de graficar cada característica versus cada característica puntualmente, ¿sí? Y bueno, aquí en la diagonal se encuentra la hipótesis de distribución para cada característica en el total del conjunto de datos, ¿sí? Nos entrega aquí una distribución de probabilidad aproximada, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que podemos notar aquí? Que por ejemplo que la relación entre el máximo largo de eje en una hoja es casi exponencialmente relacionada con la excentricidad de la hoja, ¿sí? Esto es la curvatura de la hoja, eh, lo cual va a ser de seguro un muy buen clasificador. ¿Qué más podemos ver aquí? Que por ejemplo existen ciertas características que para las distintas clases están bien marcadas, ¿sí? Están bastante juntas eh, para cada clase, ¿sí? Y bueno, existen ciertas tendencias a estar agrupadas también. Por lo que podemos predecir que los clasificadores van a funcionar relativamente bien sobre este set de datos porque probablemente logre separar bien las clases. Ahora mi compañero Robert les explicará dos algoritmos de clasificación. Metodología de solución. Para resolver el problema de clasificación de especies de hojas, se lo hace en base a técnicas de Machine Learning, las cuales son Support Vector Machine y Nearest Neighbors. Support Vector Machine. Esta técnica nos permite obtener información relevante y robusta. La solución de este problema nos permite clasificar los objetos de la escena analizada. Clasificación con Support Vector Machine es un método de aprendizaje supervisado para tareas de clasificación. Su solución se basa en margen máximo a partir de vectores de soporte. Al conjunto de muestras de entrenamiento se lo llama vectores de soporte. A estos elementos se los utiliza para encontrar la solución. Solución al hiperplano, dado por S, donde W es un vector ortogonal al hiperplano y B es un coeficiente de intersección. La función de clasificación de Supervector Machine se lo expresa a partir del signo al aplicar el hiperplano de la muestra. Los hiperplanos que contienen los vectores de soporte se los define como hiperplanos paralelos al vector solución. La condición de clasificación de Support Vector Machine implica que todas las muestras que estén correctamente clasificadas deben estar en las zonas más allá del margen de cada clase. Se supone que las muestras tienen etiquetas positivas y negativas. Entonces se tiene que todas estas deben cumplir con la condición de clasificación. El margen está delimitado por una distancia, el cual se puede calcular entre la distancia de los dos planos, y depende de W. Entonces, para maximizar el margen en esta función, se debe minimizar el problema de manera inversa, como se lo representa en la función phi de W, el cual es proporcional al producto escalar, y debe estar sujeta a la función de clasificación que deben cumplir todas las muestras. En la siguiente imagen podemos observar que el margen de la distancia entre los dos planos H es la región del espacio de características donde no hay muestras. Las muestras positivas están en la parte superior y las muestras negativas en la parte inferior. H más y H menos representan los hiperplanos que contienen los vectores de soporte paralelos al hiperplano solución. W es una solución al hiperplano donde es ortogonal, un vector ortogonal y con coeficiente de intersección B. Para solucionar este tipo de problemas se plantea una función auxiliar lagrangiano. Esta se construye en base a una función f de x, función a optimizar, y a una g de x, restricciones. Alfa es el operador lagrangiano. La función a minimizar f de x está en función de phi de w y g de x en función de la condición de clasificación. Se plantea la ecuación de lagrangiano en función de w, b y alfa. La minimización con respecto a esta función implica que las derivadas parciales con respecto a alfa, b y w es igual a 0.
donde la derivada con respecto a W está dada como una combinación lineal de los vectores de entrenamiento. El resultado es una función que se debe maximizar, el cual debe estar sujeto a la condición de derivada parcial con respecto a b, como se puede observar la función max θ de alfa. La solución de este problema permite obtener los valores óptimos de los multiplicadores de Lagrange, lo cual permite obtener la formulación del hiperplano solución. Clasificación por Nernst-Neighbors. Este es un clasificador multiclase no lineal. Clasificación de una imagen, etiqueta de la muestra de entrenamiento más cercana. Se basa en función entre la distancia de dos imágenes. Dependencia en el conjunto de las muestras de entrenamiento. Alto costo computacional o conjunto de entrenamiento grande. Nernst-Neighbors. Este clasificador. Primero se define un conjunto de entrenamiento llamado S, donde X es la representación y Y define la etiqueta. A continuación se tiene un conjunto de muestras dada la clase. En este caso vamos a explicar un conjunto de muestras formado por autos, bicicletas y motocicletas. X son las representaciones de cada imagen y Y es la etiqueta. En este caso se le da la etiqueta Y igual a 1 a los autos, 2 a las bicicletas y 3 a las motocicletas. La imagen con la variable X. Para clasificar una nueva imagen X, se toma la representación de esta nueva imagen y se calcula la distancia con la representación de todas las muestras en el conjunto de entrenamiento una vez calculadas estas distancias. En este caso, se toma en cuenta todas las distancias cercanas a X. Luego se selecciona la muestra de entrenamiento que tenga la misma distancia. Por ejemplo, en este caso debe estar la distancia en el X representación de los autos. La etiqueta más cercana se asigna a la imagen nueva a clasificar. Este tipo de clasificación es muy sensible a outliers o muestras que no son representativas. Este clasificador es más robusto y se obtienen mejores resultados. Con esto se quiere decir que si nosotros aplicamos Nernst-Neighbors, obtenemos un clasificador robusto y con buenos resultados. Se mide el rendimiento en base a una métrica y utiliza un conjunto de validación, el cual debe ser diferente del entrenamiento. La siguiente gráfica nos muestra cómo funciona. Entonces tenemos un conjunto S de muestras. En este caso tenemos 4 muestras. Se divide este conjunto de entrenamiento S en n subconjuntos iguales. Se entrena utilizando n-1 subconjuntos y se evalúa en el conjunto restante, lo cual nos da una medida de error de clasificación. En la imagen se puede observar que estamos dividiendo en n subconjuntos, lo que está representado con la línea horizontal de color negro, y se va a evaluar en función de la línea horizontal de color rojo. Al momento que hacemos la evaluación entre esos, obtenemos un error. Luego se realiza el mismo procedimiento pero cambiando el conjunto de evaluación hasta que todos se utilicen como un conjunto de evaluación. En este caso vamos cambiando nuestro conjunto de evaluación. En este caso se puede observar que la línea horizontal roja va cambiando de posición. Esto se refiere a que vamos a utilizar todos los elementos de la muestra como conjuntos de evaluación. El rendimiento final del clasificador es el promedio de las n mediciones. Esto quiere decir que en todas estas muestras tenemos un error y el rendimiento de este clasificador va a ser igual al promedio de ese error en todas las mediciones. El entrenamiento y la clasificación de los datos
Bastante simple, pues bueno, primero separamos los datos en el grupo de entrenamiento y el grupo de prueba, ¿sí? En una relación de 70-30%, ¿sí? Y bueno, todos los datos se encuentran normalizados respecto al valor máximo de cada característica para que se encuentren normalizados en paravalores entre 0 y 1, ¿sí? Porque ciertos clasificadores son bastante sensibles a la distancia y no queremos que algunas características pesen más que otras, ¿sí? Eh, para realizar la clasificación utilizamos estos distintos algoritmos de clasificación, ¿sí? Canary Neighborhood, Super Vector Machine, que ya lo explicó mi compañero, Decision Tree, que también los vimos, que se tratan de elegir eh, ciertas cotas de características que me permitan ir construyendo un árbol de decisión, valga la redundancia, y por ejemplo decir si es que una característica tiene un valor mayor o menor de que una cota de, por ejemplo, el, el área, la relación área-perímetro, tomar una rama del árbol y seguir decidiendo según las otras características y también según cotas, ¿sí? El random forest, que es tomar muchos árboles de decisión aleatoriamente en subconjuntos de muestra y tomar decisiones a partir de esos subconjuntos de muestra y no construir un solo árbol a partir de todas las muestras y en base a eso realizar la clasificación. Eh, bueno, tenemos el clasificador de regresión logística, Naive Bayes y Multinomial Naive Bayes, que ya los vimos bastante bien para la tarea 1 de Machine Learning, así que eso está más claro. Y bueno, ¿qué resultados obtuvimos? Primero observaremos los porcentajes de acierto de cada uno de ellos y podemos ver que el que logró mejor resultado fue el de nuestro clasificador de regresión logística, que alcanzó un 84.32% de clasificación, lo cual es bastante alto para la cantidad de muestras que teníamos y la cantidad de clases. Es lo que nos indica que las características que elegimos están bastante buenas. Luego le sigue Random Forest con 83%, que esto varía, como es al azar, a veces se corre y tiene un 81%, 80, 78%. Así que este fue el valor máximo que obtuvimos con la clasificación. Luego Naive Bayes con 81%, y, al igual que Super Vector Machine. Y por último tenemos Canary Neighborhood con 75%, que es uno de los algoritmos más simples y directos para clasificar, por lo cual obtiene un valor bastante bueno de clasificación para ser simple. Y bueno, Multinomial Naive Bayes no funcionó para nada, y esto probablemente sea porque asumir que las características se encuentran distribuidas por una multinomial no es perfecto, y lo cual tiene bastante sentido, porque asumir independencia entre las distintas características es lo más obvio. Por ejemplo, el color, bueno, la escala de grises no tiene por qué tener relación con la curvatura de la hoja o el largo del eje, ¿cierto? Aquí podemos ver los resultados en distintas matrices de confusión, ¿sí? Para cada uno de los clasificadores y cómo se logró. Aquí se ve que Multinomial no clasificó absolutamente nada, y que para nuestro clasificador de regresión logística funcionó bastante bien. Existen bastantes problemas por aquí en el centro, digamos, se confunde, es donde mayormente se confunde, y en general en todos los clasificadores se confunde aquí en el centro, pues son plantas bastante parecidas, ¿sí? Es más difícil de clasificar, así que es comprensible, pero nuevamente, dada la cantidad de clases que ocupamos y la cantidad de muestras, el clasificador funciona bastante bien con las características que elegimos. ¿Qué podemos concluir? Es que, bueno, los clasificadores funcionan bastante bien, exceptuando por Multinomial Naive Bayes, y que los mejores clasificadores resultaron ser el de regresión logística y seguidos por Naive Bayes y Super Vector Machine. No incluyó el Random Forest, pues es random y a veces puede alcanzar valores bajos, y que no. Naive Bayes y Super Vector Machine alcanzan un porcentaje
de aciertos fija y alta. Y bueno, ¿qué es lo que se puede mejorar? Que es bastante, pero yo creo que lo más importante de mejorar es qué características se eligen para evaluar, para realizar la clasificación. ¿Sí? Ya vimos que las características que elegimos son bastante fuertes, pero son bien simples. Se pueden encontrar características que sean más fijas, o sea, más fuertes en cada hoja, como, no sé, por ejemplo, descriptores locales, eh, o relación entre distintos ejes y ángulos, etcétera, que requieren más procesamiento de imágenes que Machine Learning, ¿sí? Pero pueden ayudar a mejorar bastante la clasificación si estas características logran separar más los datos. Así que eso, muchas gracias. Sé que fue un poco largo, pero espero hayan, les haya gustado. Si tienen cualquier pregunta y comentarios, no me los hagan llegar, no mentira. No duden en preguntarlo. Y eso, muchas gracias.